¿Qué tal, compañeros? Mauricio, Neptalí, un placer como siempre poder estar con ustedes. Pues bueno, el aficionado evidentemente estamos tristes por el hecho y por cómo se da la situación. Sabíamos, y yo era uno de ellos, de que por mejor momento que vivía la selección, por mejor ambiente que podía haber en el Estadio Azteca, que hubo de hecho en el Estadio Azteca, la realidad era que Inglaterra estaba uno o dos escalones por encima de México. Y a lo único que apelabas era algo histórico, si tú lo quieres llamar, sobrehumano en el sentido futbolístico, que a punto estuvieron de lograr los muchachos. Desafortunadamente, cuando buscas el tope de tu rendimiento, también corres el riesgo de cometer errores, ¿no? Y creo que ayer la selección mexicana primordialmente padeció de esto, más allá del esfuerzo. La realidad es que no hay nada que pedirles en relación a esfuerzo, entrega, determinación. Hicieron soñar a todo un país y bueno, desafortunadamente terminan perdiendo. Y la cosa está clara, muchachos, la calidad normalmente siempre se impone. Y así fue. Y en momentos determinantes, porque indudablemente la selección mexicana generó ocasiones a gol, sobre todo en la primera Sí. mitad. Incluso con el 2-1 que le quedaban minutos a la etapa de inicio, fue un coqueteo, pero serio con el Sí. empate. Pero aquí la gran diferencia es que ante una selección como la de Inglaterra, y lo mencionaba el Vasco, parpadeas, te descuidas y no te van Sí. a perdonar por esa diferencia de niveles que está ahí. Pero que México acarició esa opción, sí, le faltó ese pasito. Yo no voy a hablar de fortuna, voy a hablar de que también el arquero juega, del rival, situaciones Claro. que va pasando con el fútbol, pero no podés parpadear ante estas escuadras. Sí, es la calidad, al final de cuentas, la jerarquía, ¿no? A veces decimos la personalidad, la jerarquía, la unimos mucho a lo que viene siendo, discúlpeme la expresión, producto de gallina, ¿no? Y no es así. La personalidad, la jerarquía se demuestra sabiendo manejar los diferentes momentos de un partido, por hablar del fútbol. Y en la vida será de las situaciones que te encuentres a lo largo de la vida. Ahí es donde manejas la jerarquía. Los ingleses, dentro de que México domina, también permiten que los dominen. Este partido lo llevas a Wembley, este partido lo llevas, no sé, aquí en Los Ángeles, y el partido hubiese sido completamente diferente, muchachos. Esto es una realidad. Esto no quita los merecimientos que se han ganado todos y cada uno de los muchachos de la selección, pero es una realidad. Y si no lo entendemos así, entonces no tenemos margen para mejoría. Hoy en día se habla de lo histórica que fue esta actuación. Los que logramos vivir en 1986 y que estuvimos en el terreno de juego, o en el estadio universitario, el México-Alemania, México, ¿cómo podría decir? Este, dio más, ¿eh? Llegó hasta la tanda de penaltis y terminamos perdiendo por la calidad a la hora de disputarlos, ¿no? En la portería teníamos un arquero muy grande como Pablo Larios, en paz descanse. Desafortunadamente nuestros mejores tiradores no llegaron a la parte final. ¿A qué me refiero? En esta situación, cuando tú pensabas que Bellingham, por sus condiciones, podía ser el que pudiera pedir su cambio antes, aguantó hasta el final y hasta el final hizo el máximo esfuerzo. Sí. Tú le veías la cara que no podía más porque seguramente tenía deuda de oxígeno desde muchos minutos antes que terminara el partido y el tipo aguantó. Cuando tuvo que tener la pelota, la arrastraba, se daba el lujo de quitarse a dos, de aguantar, de recibir el foul para darle un espacio a ese equipo que se recuperara. O sea, y así podemos señalar uno tras otro, como hiciste muy bien en señalar a Pickford, porque son dos grandes cabezazos de Raúl, pero dos grandes atajadas que te cambian el partido y el plan de juego de Inglaterra, Sí, sí, de que lo de pudieron Bellingham. haber cambiado. Sí, correcto. Y lo de Bellingham es un partidazo en todos los sentidos, no solo por los dos goles que hace, sino la labor defensiva con sacrificio. Fue un partido espectacular de Bellingham, quizás el mejor que ha tenido con la selección de Sí. Inglaterra. Ahora, Martín, hay un detalle porque, claro, señalaba que quizás este partido se desarrollaba en otro lado y el contexto o el desarrollo era distinto. Quizás también por eso duele tanto, ¿no? Porque en el aficionado mexicano se sentía que este era el momento, que esta era la oportunidad de dar ese golpe y de poder avanzar a los cuartos de final. Sí, hemos perdido otra gran oportunidad porque hay que recordar que en el 86, como ya lo mencioné, aunque fue en el estadio El Volcán, hoy llamado el Estadio Universitario de los Tigres, también México llegaba muy bien y teníamos una selección muy buena. Las condiciones no eran tan favorables para Alemania en lo climatológico, no en cuanto a la altura se refiere. Y teníamos un gran equipo y ahí los tuvimos, ¿eh? De hecho, anulan un gol.
Después hay que pasar al Mundial de Estados Unidos, donde eres eliminado en tanda de penaltis, donde eres local también, Neptali. Y la dejamos pasar nuevamente. Después vamos ahora al Estadio Azteca la noche de anoche y desafortunadamente la dejamos pasar nuevamente. ¿Qué nos daba la posibilidad de soñar? Porque sabemos que había diferencias a nivel futbolístico, individual y colectivo de las selecciones. Pero cuando tú dices Inglaterra, México, y dices el equipo es como una familia, aumentas un escalón. El Estadio Azteca impone. Más que imponer a los ingleses, motiva a los nuestros, subes otro escaloncito. Y después la altura los tiene que condicionar, como sucedió. Y te aumentas otro. Y después viene lo individual, lo que se encargan los 11 contra 11 de hacer en el terreno de juego. Y ahí quedó plasmado, ¿no? O sea, yo por eso mencionaba, compañeros, ¿ustedes creen que no la tiene pensada Tuchel? Usted metió a Gordon, que no venía jugando regularmente o que venía batallando por izquierda. Y yo digo, ¿por qué lo mete? Y te das cuenta que hasta el minuto 90 o más, el tipo seguía corriendo como si no pasara nada, como si él hubiese crecido ahí en la Ciudad de México. Entonces, de repente se nos olvida que los de allá también nos estudian, que los de allá tienen su plan de juego y que no solamente tenemos que acomodarnos a las exigencias atmosféricas o la motivación con la cual llega tu equipo, ¿no? Y el Sí, ambiente, por supuesto. definitivamente. Y para ir cerrando este enlace y esta plática, tú que has sido parte de esa estructura, que estuviste en el campo, que desarrollaste una carrera, ¿cómo se ve el mañana para el fútbol mexicano? ¿Se queda Rafa Márquez? Y Claro. ya conocemos, dice el Vasco, bueno, aquí queda una generación, queda un buen grupo de jugadores. ¿Cuál es el mañana? El siguiente reto es Nations League. Vuelve a pensar en CONCACAF, cosa que hizo poco en el tramo anterior porque no jugó la eliminatoria, aunque sí le tocó jugar 2 veces Nations League y Copa Oro. Pero ¿cuál es el mañana? ¿Promete o no promete? Es un gran cuestionamiento ese, Mauricio, porque hay que tener mucho cuidado con el análisis de este mundial. Porque a veces las emociones, como ha sucedido en México, nos dejamos ir como niño en juguetería, siempre digo yo, ¿no? Y pensamos que el panorama con lo que hicimos hoy nos va a ayudar para lo siguiente. Ya les mencioné 3 ocasiones similares Sí. a lo que sucedió anoche y que no pasó nada en el fútbol mexicano, ¿eh? O sea, los muchachos siempre son a los que se les echa la culpa por no cumplir con la expectativa y el sueño de los aficionados mexicanos. ¿Cómo podemos decir? Segmento de la selección nacional, este proceso estuvo muy dañado, ¿eh? Se comieron 2 directores técnicos, Coca, el Jimmy Lozano, tuvo que llegar Aguirre para salvar. El proceso de Aguirre fue muy inteligente porque no permitió y no se puso de apechito para que lo estuvieran criticando y bajando la moral de la selección durante 2 años. Por eso estuvo todo el tiempo seleccionando, probó alrededor de, no recuerdo, 60, 70 futbolistas. Aquí es donde yo digo, Rafa va a vivir un proceso de 4 años, donde es implacable la crítica en México, donde los intereses se golpean unos a otros, aunque no haya razón, y donde a veces los dueños de los equipos no ayudan tampoco para generar este tipo de procesos exitosos. Por si fuera poco, va a haber eliminatorias, muchachos. Y ahí en las eliminatorias es donde normalmente han salido todos los técnicos mexicanos que han pasado por la selección nacional en los procesos en los cuales llegas tambaleando y que después actuaciones como esta terminan maquillando lo que viene siendo el proceso mundialista. Ojo, hay que hacer un análisis exhaustivo, pero principalmente muy honesto. Y Rafa seguramente tiene mucha experiencia. Ojalá le vaya muy bien a Rafa Márquez. Eso esperamos. Vamos a ver cómo se va desarrollando con este reto que tiene en su carrera el ex capitán de la selección mexicana. Gracias, Martín. Siempre es un gusto. Te encontramos en la segunda hora del show hoy. Claro que sí, no me suelten. Aquí nos vemos. Un placer, muchachos. Fuerte abrazo. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.